Historia de la ingeniería civil. La ingeniería civil es una de las ramas más antiguas de la ingeniería y dio paso al proceso y desarrollo de la humanidad como civilización, permitiendo al hombre transformar el mundo a su conveniencia, aprovechando así los recursos humanos y constructivos para mantener segura su cultura y supervivencia. En resumen, provocar que la fuerza de la naturaleza trabaje en bien del hombre. La historia de la ingeniería se remonta al periodo en el que el ser humano empieza a haber reducido el espacio en las cavernas, debido al crecimiento poblacional, por lo que con ingenio da arranque a la construcción de las primeras viviendas de la historia. En el Neolítico, la sedentarización se convierte en un factor clave para la evolución en las edificaciones y sistemas que permitirán brindar seguridad y eficiencia en muchas de las tareas llevadas a cabo día a día, como lo era el riego después de haber descubierto la agricultura. La organización de la sociedad empezó a dar resultado alrededor del año 5000 antes de nuestra era, con las primeras civilizaciones asentadas en los ríos Nilo, Indo y Éufrates, las cuales dieron pasos agigantados con la creación de puertos, templos, caudales y más. Esto les brindó un desarrollo económico evidente y poder en su territorio, todo gracias a la escritura y sistemas sociales mucho más complejos. La historia describe a los primeros ingenieros como arquitectos, cuya función principal era crear sistemas de riego y muros que brinden protección a sus ciudades y edificios importantes. A partir de aquí surge la primera disciplina de la ingeniería militar, ya que las zonas de cultivo eran propensas a ataques y saqueos. Los primeros ingenieros militares utilizaron sus conocimientos para brindar protección a la población por medio de murallas y obras civiles en general, resguardando así sus metrópolis y fronteras. A lo largo de la historia nacieron civilizaciones importantes que marcaron y que por siglos aportaron con ideas y avances en la ingeniería civil. La ingeniería egipcia. Los egipcios han realizado algunas de las obras más grandiosas de la ingeniería, todas ellas logradas en función de su mano de obra esclava casi ilimitada. Por ejemplo, tenemos el muro de la ciudad de Menfis, fundada alrededor del año 3050 a.C. por el primer faraón egipcio, Menes. También vieron necesaria la construcción de diques, canales y complejos sistemas de irrigación para controlar las inundaciones que por temporadas provocaba el Nilo. La Gran Pirámide de Giza, creada por Imhotep, quien fue considerado como el primer ingeniero civil de la historia, junto con los procesos matemáticos, son algunos de los aportes que nos dejó esta civilización. Ingeniería mesopotámica. Mesopotamia se desarrolló en el norte de Irán, entre el río Tigris y Éufrates. Gran parte de la ciencia e ingeniería actual proviene tanto de Irán como de Egipto. Al inicio de la historia, los sumerios construyeron murallas para sus ciudades y templos y excavaron acequias, que pueden haber sido los primeros logros de la ingeniería. La ciudad de Babilonia fue sede de algunos imperios por su compleja arquitectura. La ingeniería griega. Los griegos siguieron el patrón de los egipcios en su sistema de distribución de agua, pero de forma mejorada y sofisticada. En la Edad de Oro tuvieron logros significativos en las ciencias exactas y construcción. El uso de hierro forjado en las vigas de mármol de los templos de la ciudad de Atenas se constituyó como el primer uso conocido del metal como componente en el diseño de un edificio. Los constructores eran llamados arquitecton. Esto quería decir que habían culminado un periodo como aprendiz en los métodos de la construcción de edificios públicos. Personajes griegos como Aristóteles, creador del primer texto conocido de ingeniería, Arquímedes y sus avances en cuanto a la geometría plana, sólida y los centros de gravedad de las figuras geométricas lograron abrir el camino para estudios y cálculos matemáticos posteriores. La ingeniería romana. Los romanos fueron los mejores ingenieros de la antigüedad. Seguían los patrones de las antiguas sociedades, pero con más perfección. De esta forma, la ingeniería ya estaba desarrollada e iba evolucionando. En su mayor parte, la ingeniería romana era civil, especialmente en el diseño y construcción de obras permanentes, tales como acueductos, carreteras, puentes y edificios públicos. La construcción pública más grande durante este periodo fue el Coliseo, llamado Anfiteatro Flavio, que fue el mayor lugar de reunión pública con un aforo para 50.000 espectadores y se utilizó por casi 500 años. Los ingenieros romanos aportaron mejoras significativas en la construcción de carreteras, principalmente por dos razones. Una, se creía que una comunicación era esencial para conservar un imperio en expansión, y dos, porque se creía que una carretera bien construida duraría mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento. Ingeniería oriental. Después de la caída del Imperio Romano, el desarrollo ingenieril se trasladó a la India y China. Los antiguos hindúes eran diestros en el manejo del hierro y poseían habilidades para fabricar buen acero. Dentro de las más grandes obras orientales se encuentra la Gran Muralla China, creada para proteger el imperio de sus enemigos desde el siglo III a.C. La muralla tiene 7.300 kilómetros de este a oeste. Sus construcciones secundarias cubren 6.400 kilómetros desde la frontera con Corea hasta el desierto de Gobi. Sin necesidad de ir muy lejos, en América también existieron proyectos impresionantes por culturas como la azteca, maya e inca, mismas que emplearon técnicas muy eficientes y son dignas de admiración.
pues a diferencia del viejo mundo, no conocían la rueda y no poseían animales de tiro que ayudaran a efectivizar el trabajo pesado. Metrópolis como el Cusco, Tenochtitlán y Tikal estaban a la altura de las capitales europeas de la época. Algunas de las construcciones precolombinas más conocidas son el complejo de Teotihuacán y Chichén Itzá en México, Machu Picchu en Perú y el Capañán en los Andes, entre otros. Las culturas que se desarrollaron en el territorio ecuatoriano trabajaron especialmente en el riego y distribución de agua. Templos como el complejo de Cochasquí a kilómetros de la capital, que posee un conjunto de 15 pirámides con una altura de 20 metros, es decir, del tamaño de un edificio de 7 pisos, nos da un ejemplo del gran ingenio que poseían los constructores indígenas. El complejo arqueológico de Ingapirca, en la provincia del Cañar, es un templo de origen incaico que brinda culto al sol y se conserva desde su creación en el siglo XVII. La llegada de los españoles significó el inicio de una tendencia de nuevas técnicas de construcción, sobre todo eficientes, tanto así que se lograban levantar grandes edificios y ciudades que hasta el día de hoy perduran. Un ejemplo claro es la Real Audiencia de Quito, es decir, el centro histórico de la capital, cuyos edificios coloniales siguen formando parte del paisaje urbano de la ciudad. La primera universidad en formar ingenieros civiles fue la Universidad Central del Ecuador, a partir del año de 1769, esta fundada en 1651, pero es a partir del año 1949, después del fuerte terremoto que destruyó la ciudad de La Tacunga, que esta carrera empieza a ganar terreno. Las obras civiles se constituyen una prioridad en el país, para solucionar diferentes problemáticas, como la desconexión entre zonas pobladas, muchas veces producto de la difícil orografía de la región, también controlar el fenómeno como el Niño, entre otros. El actual desarrollo del país exige la edificación de megaestructuras como puentes, represas, diques y más. En la última década, el área de la construcción se ha desarrollado a pasos agigantados, no solo a la hora de llevar a cabo proyectos, sino también estudios que mejoran el comportamiento de las estructuras, también en el ámbito legal y las normativas que permitan respetar la calidad de materiales y profesionales, así como las ideas. Pues de todo ello depende la vida de centenares de personas que con una correcta planificación se verán beneficiadas de las obras y no perjudicadas. Esto nos hace recordar que los ingenieros civiles son los encargados y los responsables de construir la civilización, el mundo y sus pilares. Sin ellos, el mundo como lo conocemos simplemente no existiría.